otra edición de ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo anda Nico Baroma? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo andás? Te Mal. veo como se puede. Sí, la verdad como se puede, voy a adelantar una disculpa por si la voz cada vez Nah, empeora pero no más. pasa nada, La tampoco. alergia, el pelo ya está mal, pero la alergia al clima de Mendoza no me está favoreciendo. Nadie se da cuenta, aparte. Por burlarme de tu alergia, el ¿Y castigo viste? divino, es así, la Es el justicia, karma. el karma o la justicia divina, como sea. Programón como lo de todos los domingos, una invitada hermosa vamos a tener, los voy adelantando para que se queden y no se vayan. Vamos a hablar de las cosas que por ahí no tenemos tiempo de hablar por la coyuntura que, bueno, nada, nos pisa los talones permanentemente. Sí, algunas cosas está bueno, viste, plantear cuestiones más de largo alcance que el día a Sí. día, porque, por ejemplo, el tema económico te corre semana a semana con No cuestiones diarias. podemos vivir pensando en la economía, no se puede, no hace bien. Hay que Hay una tomarse... vieja frase, no sé si frase, pero como dicho, viste que en Argentina todos los días te cambia algo, Ujú. pero si vos venís cada 10 años no cambia nada. Un poco ese es el tema de la economía y Sí. es un desierto. Al final estamos corriendo atrás de algo Siempre. en círculo, porque Sí. probablemente no estemos yendo a Sí. un destino Sí. cierto. Por eso vamos a tener la posibilidad de hablar con una historiadora de temas que nos importa, que le deben importar al peronismo, porque formarse y volver a la doctrina también es necesario para volver a tener la representatividad que, vamos a decirla, hemos perdido. Y para ya meternos en los temas de la coyuntura, le vamos a pedir perdón a la Audiencia Nacional, pero nos vamos a tomar un ratito para hablar de la provincia de Mendoza porque gobernador Cornejo, sacúdase el traje que tan arrastrado ya se le ha ensuciado. Es tremendo lo que está pasando con el gobernador. De todas las cosas que podría haber aprendido a lo largo de su vida y de sus saltimbanquis ideológicos, ha aprendido la peor, que es ser un arrastrado como Macri. ¿Sí? No arrancaste menos eufórica que el programa No, pasado. bueno, yo creí que los antihistamínicos me iba a bajar un poco, pero parece que no. Los comprovincianos, el pueblo de Mendoza, nos enteramos que, bueno, como le pasa a toda la Argentina, no hay obra pública. Algo que necesito preguntarte, digo, ¿no estamos bien, no tenemos déficit cero? Bueno, vos sabés que vos dijiste que es un tema provincial. Ojo, Sí, porque es verdad. en realidad es el tema nacional. Básicamente la construcción de la idea del superávit a costa de no pagar o no ejecutar las obras, que es algo básico para un Claro. país, no te digo para aumentar la infraestructura de capital, sino para mantenerla, Sostenerla. para sostenerla. Para que no tengas un muerto diario en la ruta argentina, por ejemplo. Claramente, en un momento te va a pasar factura en el déficit y si no, alguien lo va a tener que pagar. Y ahí es a donde entra Mendoza, ¿no? Con estas últimas noticias donde el gobernador se va a hacer cargo con dinero de los mendocinos, es decir, con impuestos que le cobra la sociedad mendocina, después discutimos si son muchos, pocos, menos o más, de obras que necesariamente tienen que ser abordadas por la nación. Pero aparte, haz algo que, en serio, yo no entiendo. Digo, no le pagás a los viejos, no invertís en la universidad, no invertís en salud, no bajás los impuestos, es decir, que seguís recaudando. ¿Qué haces con la plata si no la invertís en las rutas argentinas? ¿Y por qué la provincia de Mendoza tiene que financiar con sus propios impuestos y peor, con el Fondo Portezuelo? Sí, los fondos del resarcimiento. Te leí que iba a ser complicado sacar la plata de ahí, porque no está acá. Una de las cosas que, sí, los fondos de Portezuelo que también ya le corresponden a la provincia. Vos fíjate qué paradoja, o sea, si vos tenés una provincia que hace 10 años está estancada, que tiene sus indicadores económicos todos para abajo, si cada vez la economía provincial produce menos, estás en un problema si vos crees que guardándote la plata y no ejecutando las obras, crees que eso va a funcionar. Y otra cuestión es que sí, vos sabés que la provincia le está financiando al Tesoro de los Estados Unidos con plata nuestra dinero, porque los fondos que estaban destinados a Portezuelo del Viento, que se llaman hoy fondos de resarcimiento, descansan muy tranquilos, generando tasa, intereses, en unas cuentas en el exterior. El tema está en que eso podría llegar a justificarse o discutirse en otro contexto, ¿no? Con un contexto del 40% de pobres, con todos los problemas económicos que tiene Mendoza. ¿Cuándo lo van a invertir realmente, por ejemplo, en obra pública? Y un poco el planteo mío fue,
miren, si es con los fondos de Portezuelo, no se ilusionen que ni siquiera así van a hacer las obras, porque los fondos de Portezuelo les está costando invertirlo de manera real. No, pero a mí lo que me sorprende es que el bravucón Cornejo, que pensó en algún momento en el Mendoexit, así como se arrodilló ante Macri, se arrodilla nuevamente ante un poder ejecutivo nacional que está perjudicando a la provincia de Mendoza. No, hay que decirlo muy claro. Algunos periodistas lo querían justificar y decían, bueno, si no las hace Cornejo, no hay otra solución. Sí hay una solución, se llama justicia, se llama Corte Suprema de la Nación, a donde se puede ir a reclamar por el incumplimiento de la Nación de sus obligaciones fundamentales. ¿Por qué? Porque la circulación de los ciudadanos argentinos por el país es un derecho que debe garantizar el Estado Nacional. Y si el Estado Nacional no lo garantiza con rutas que no sean un arma mortal, está incumpliendo uno de sus deberes. Lo que pasa es que son muy cocoritos desde la provincia de Mendoza, pero cuando llegan a la Nación se comen los mocos. Lo mismo que hizo Cornejo cuando fue a reclamar por la suba ridícula que había hecho el macrismo, bueno, peor que la de Milei no hay, del gas, digamos, de lo que íbamos a pagar los mendocinos por el gas, y volvió diciendo, no, bueno, hemos conseguido que se paguen cuotas. Bueno, no. Cornejo, No, y aparte, digamos, acá te haces el patrón de estancia y la verdad es que primero tu ciclo, como dijo Anabel Fernández Agasti, está terminado y sos un cagón. Y los mendocinos necesitamos un gobernador que nos defienda. Y no voy a decir nada más. No, ya está todo dicho. Pero déjame decir esto, hay una doble vara también, ¿no? Porque resulta que los mendocinos somos federales, o el gobierno provincial ha planteado casi un caudillismo federal cuando el color político le corresponde al peronismo, pero resulta que ahora, cuando le están sacando literalmente, ¿vos sabés cuánto fue la transferencia de obra pública, de inversión pública del gobierno nacional a las provincias? 0. Fue 0. Bueno, y ahora que realmente tenés un problema con los recursos, resulta que asumís los costos vos mismo trasladándole la carga a la sociedad mendocina. Lloraban discriminación, ¿te Claro, acordás? Todos los diputados nacionales del radicalismo lloraban Y discriminación. resulta que hoy la idea de federalismo desapareció, pero te doy otro dato hacia el futuro. Esto se va a complejizar más, porque viene una reforma tributaria que lo que va a hacer es avanzar sobre las potestades tributarias de las provincias. El presidente ya lo dijo. Ya hicimos el esfuerzo fiscal desde Nación, ahora le toca a las provincias. Bueno, ahora te quiero ver. Bueno, y en ese contexto a nosotros nos gobierna el cobarde Cornejo. Bueno, así estamos país, así estamos Mendoza. Pero dijimos que nos íbamos a tomar un rato para hablar de cosas que son verdaderamente importantes. El movimiento peronista nacional, que nace nacional y popular, se asienta sobre una idea fundamental que es la justicia social. Y lo decía Perón en un discurso en el 47, si mal no recuerdo, que el peronismo se anclaba en la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué lo traemos? Porque el nuevo Papa toma su nombre, no casualmente, de León XIII. León XIV. León XIV. No, él es León XIV y toma de León XIII. Ah, bueno, ok, no sé, perdón. ahora nos van a entendí. desburrar. Ahora nos van a desburrar igual, Nico, quédate tranquilo. Que es el creador de la encíclica de la justicia social de la Iglesia. Lo voy a decir tal cual me lo enseñaron en la facultad para honrarla a la invitada, de la encíclica Rerum Novarum. Ella fue quien me enseñó esta encíclica y tal vez la que empezó también a mostrarnos a los estudiantes de Derecho que el derecho tenía que ver también con la búsqueda de la justicia social. Por eso le invitamos, ella es María Celina Farés, doctora en Historia, profe de la Universidad Nacional de Cuyo, que también la está pasando muy mal la Universidad Nacional de Cuyo y los docentes con sus salarios, programa que vamos a tener que tener más adelante, porque bueno, el recorte no cesó, pero te hemos traído, Celi, para que charlemos de esto, ¿no? De cómo ves vos. Primero, hola, bienvenida. Nos gusta mucho tenerte acá. Gracias por invitarme. Bienvenida, Celina. Ahí te van a dar indicaciones de controles. A ver, ¿cómo crees vos que continúa este camino de León XIV? Si va a continuar con lo que fue sembrando Francisco, si es algo nuevo, si nada. ¿Qué pensás vos de este contexto que es política internacional? Bueno, gracias Marisa, gracias Nico.
Me encanta, es la segunda vez que vengo a este lugar, que es desde donde se filma, ¿no? No sé si pero tengo exalumnos acá. Tenemos la magia, Hay la varios hacen también exalumnos acá por lo exalumnos, que sí, vimos. sí, sí. Que vamos a agradecer, perdóname, ya lo vamos a decir, pero toda esta magia lo hace Cascote TV, que son unos capos genios Genial, que nos genial. ponen estos equipos maravillosos y la magia de la Gore detrás de escena. Lo digo por los alumnos porque, bueno, estoy acá un poco como profe de historia, que es la pasión de mi vida, pero que también con ganas de dar testimonio de la historia desde otros lugares, ¿no? Y contar un poco las vinculaciones con la enseñanza de la historia argentina y lo que vos mencionás, la presencia del catolicismo y básicamente del catolicismo social dentro de las raíces del peronismo, ¿no? Como un pensamiento de tercera posición que justamente, digamos, acá en la Argentina, más centrado en el siglo XX, a mediados del siglo XX, esto aparece como doctrina fundacional del peronismo, pero que para la Iglesia fue un ancla a fines del siglo pasado, del siglo XIX, claro, cuando la Iglesia se debatía entre una tradición liberal que estaba acechando el poder del papado porque había quedado arrinconado en medio de la unificación italiana y una creciente movilización social frente a la represión que el movimiento obrero estaba viviendo en aquella época, ¿no? Entonces la Iglesia en ese momento salta por lo alto y en vez de litigar León XIII porque les han quitado los territorios vaticanos, se pone por encima, como hizo Francisco en la política con mayúsculas, y larga una encíclica muy crítica tanto del liberalismo como del socialismo y posiciona a la persona, al sujeto trabajador, como un sujeto de derechos. Y reduce la propiedad, la reconoce como derecho natural. Pero la reduce al bien común y instiga a los estados a dictar leyes que favorezcan los derechos de los trabajadores. Entonces, es un salto cualitativo que después la Iglesia va a seguir retomando en las encíclicas. Una muy fuerte fue Populorum Progressio en los 60, que marcó un camino, digamos, del cual la Iglesia ya no volvería atrás, aunque no fuera tema prioritario. Francisco sí lo va a poner como prioritario porque, bueno, Francisco y el nuevo Papa ya son hijos del Concilio Vaticano II. Ellos ya se forman en el Concilio Vaticano, lo incorporan y todavía más, incorporan todas las encíclicas de los obispos latinoamericanos que tienen un mensaje que quiere devolverle al cristianismo su sentido inicial, ¿no? Que está por fuera de la curia, por fuera del poder temporal romano y que avanza con un discurso muy liberacionista y liberador hacia los pobres, hacia quien está dirigido el mensaje cristiano, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una continuidad excepcional, a lo mejor no en las formas, viste que ya anuncian que se vistió con el traje de papa, que encargó un auto más caro, bueno, cada uno tiene su estilo, habrá que esperar, él se ve un hombre bastante moderado, pero justamente creo que Francisco ha pensado en él, porque, bueno, esta elección tan vertiginosa tiene que ver con que Francisco supo construir desde abajo suficiente estructura política a través del sino de los obispos como para que haya continuidad, porque los cambios que introduce Francisco, digamos, hace falta varios papados más para que realmente coagulen en una transformación institucional, ¿no? Y esto no lo deja librado al azar, sino que va buscando un norteamericano para que frene el avance del conservadurismo de Estados Unidos, pero al mismo tiempo un misionero latinoamericano que entienda el problema de América Latina y de todos los pobres del mundo, pero básicamente América Latina es un continente católico tradicionalmente, y entonces acá hay una semilla bastante interesante para esa transformación del catolicismo que está en proceso, ¿no? Yo creo que lo de Francisco nos dejó en proceso. Es un proceso, exactamente. Y está mal que volvamos a plantearnos el estudio de la encíclica en esta época en donde parece que la justicia social es mala palabra y ser una mala persona está de moda? Justamente esto es lo que da arraigo a las discusiones, ¿no? Yo trabajo en ciencias políticas y todo es tema de debate porque, bueno, tenemos las distintas tradiciones ya dentro de la facultad. Antes la facultad estaba más vinculada, digamos, a una posición social, al progresismo,
Y hoy hay muchos estudiantes libertarios, radicales, que bueno, que creen que el Estado debe retirarse de su función social y hay que dar el debate. Gente que estudia ciencias políticas además piensa Sí. también que el Estado tiene que achicarse y bueno, lo piensan un poco superficialmente. Entonces cuando uno va a los orígenes y entiende el peso de la historia y cómo la historia va dejando un legado que es muy sustentable para que la discusión se salga de la grieta, ¿no? Y encare los temas en profundidad, ¿no? La Iglesia lo dice en la encíclica Rerum Novarum, no quiere avanzar por sobre el poder político, entiende que son ámbitos separados y entonces deja un ámbito librado a la sociedad civil, al Estado, pero allí donde no hay Estado o donde no hay sociedad, la Iglesia avanza, ¿no? Y ese es el tema, por ejemplo, los pobres hoy. Te traigo un librito que es el que más me gusta, porque yo estoy aquí también para dar cuenta de una historia personal, que es la historia de mi hermano, Diego Fares, sacerdote jesuita, discípulo y también un pensador que pensó la Iglesia junto con Francisco, porque escribió toda la vida con y para Francisco, pero tiene un libro muy precioso que cuenta la historia de lo que han hecho, de lo que él hizo gran parte de su vida, que es trabajar en Buenos Aires con la gente de la calle, ¿no? Entonces, esto de devolverle a la Iglesia la prioridad, ¿no? La prioridad de allí donde el Estado no llega o allí donde la sociedad civil no tiene posibilidades de defender derechos, bueno, que la Iglesia cumple ese rol, ¿no? Y en ese sentido le devuelve un significado a esa Iglesia que ha estado tan cuestionada por nuestras generaciones, ¿no? Sí, sin Sí, lugar a claro. dudas. ¿Querés mostrarlo el libro para Lo que...? muestro. Hermoso. Es de tu hermano, ¿verdad? Este libro se llama Peregrinar con el corazón lleno de rostros y es de Ángel Rossi, el actual obispo y cardenal de Córdoba, que está, Claro. que incluso ya estuvo junto con el nuevo Papa Sí, y creo sí, que sí. van a hacer muy buena relación porque Ah, mira, ese dato no lo teníamos. Ángel, nosotros le decimos Vallín, bueno, yo lo conozco, yo conocí a Francisco a los 15 años. A los Mirá, 15 años la no primera vez, no lo sabía tampoco No, no este dato, sabíamos. no solo lo A conocí, Era Bergoglio, Bergoglio. claro. Lo conociste a era Bergoglio. Bergoglio y era el joven general de los jesuitas cuando Diego entró en el 75 Claro. y bueno... O sea que tenés una cercanía directa de lo que fue el proceso también de los jesuitas y de finalmente Francisco. Sí, toda la historia desde el 75 en adelante. Yo desde que fui chica tuve conciencia política, porque muy bien. viví en un hogar donde la política era el día a día y los jesuitas también, porque mi padre Sí. estuvo 4 años en los jesuitas, así que era un hogar visitado por jesuitas. Y ir a San Miguel cuando todavía eran pocos novicios, habían pasado por una crisis y era muy joven Jorge, que era el general, al poco tiempo va a ser el golpe. Claro. Y bueno, sí, la opción en aquella época, yo recuerdo que mi hermano decía, la opción era o ir a luchar, digamos, por la justicia social, pero con opciones más fuertes, Ujú. o hacerse cura y luchar por darles Cristo a la gente. Bueno, su opción fue ir a los jesuitas y a partir de ahí, bueno, Francisco siempre, o Jorge, tuvo una cercanía con las familias muy fuerte, ¿no? Siempre llamaba para el Claro. cumpleaños, bueno, ha ido a mi casa, lo veíamos a menudo y cada vez que yo iba a Buenos Aires, en general si estaba Jorge, a veces lo veíamos, pero sobre todo en Roma, tuve la oportunidad de estar 3 veces y también estar con él. Hermoso. Así que sí, he seguido la historia de Jorge muy, muy de cerca y de Diego, mi hermano, que ha Claro. ido junto con él, ¿no? Por eso quería contarles esto. De hecho, la última encíclica de Francisco se llama Dilexit Nos, como él nos amó. Todo el primer capítulo está tomado de unos escritos de Diego. Diego falleció en el 22 y estaba escribiendo sobre el corazón de San Ignacio. Y el primer capítulo de esta encíclica se basa en los escritos de Diego. Diego Fares fue invitado a Roma porque era de alguna manera el traductor del pensamiento de Francisco para el mundo latinoamericano por Antonio Spadaro. Antonio Spadaro era el director de la Civiltà Católica y era el que le manejaba la comunicación a Francisco. Así que, bueno... Hay una cercanía importante, muy importante, sí, de cuerpo, digamos, No, directamente. y te escuchaba y pensaba en esto yo creo que militar es organizar la esperanza en el lugar donde a uno le toque. Creo que la iglesia es un lugar para organizar la esperanza y pensaba en la importancia que está haciendo en este momento el
la opción de los curas por los pobres, en la crueldad con la que se está tratando a los jubilados. Digo, están ahí cada miércoles recibiendo los palos junto con nuestros viejos y nuestras viejas, como una posición de militancia desde la iglesia. Lo importante que es esto, como decía Francisco, digamos, la iglesia afuera, una iglesia para afuera y Sí, o por lo acompañando. menos no totalmente, digo, porque es una percepción importante, Sí. no desconectada de las cuestiones sociales, ¿No? porque, ¿viste? Si no hay un Resistiendo, alejamiento que es natural. y de alguna manera resistiendo también tanta crueldad que se está recibiendo y que recibimos permanentemente. Digamos, vivimos esto que decía al principio, no podemos estar pensando todo el tiempo en economía, porque lo que hemos es mercantilizado nuestra vida a través de un discurso único que parece que lo único que importa es el dinero y esto, y la violencia, ¿no? Veía los cierres de campaña de Cava, bueno, hay elecciones este domingo en Cava, y la verdad que el Poder Ejecutivo, el liberalismo de Milei y esta locura de la libertad avanza, lo único que propone es un discurso de aniquilación del otro, ¿no? De aniquilar. Su propuesta es aniquilar el kirchnerismo, aniquilar el peronismo. Malas noticias, Javier, ya lo intentaron muchas veces, no pasa, no va a pasar, vamos a seguir acá, básicamente porque tenemos doctrina. Creo que una de las cuestiones que tiene el peronismo para perdurar como espacio político es la doctrina, y que parte de la doctrina tenga una fuerza interna que no solo es del peronismo, que si no viene de afuera, digo, la justicia social. No se elige cualquier bandera, digamos, Perón no elige cualquier bandera para sentar su política interna, y es la justicia social producto de esto, ¿no? El reconocimiento del trabajador. Bueno, viste, las verdades, de las 20 verdades para el peronismo, hay una sola clase de hombre, el trabajador. Digo, hay una conexión directa ahí con la encíclica de la justicia social de la Iglesia. Sí, hay una tradición muy fuerte y que se continúa en el posperonismo, ¿no? Es como que no se puede volver atrás. Vos pensá que en el 56 acá Llorens, un jesuita, Claro. es quien va a construir el barrio San Martín. Nuestro cura de los pobres. Invita a los jóvenes Sí. de hecho mi hermano se forma con él, ¿no? Bueno, fue el cura que me bautizó a mí, o sea, la opción por los pobres es una opción que continuó más allá del peronismo en el poder o no, ¿no? Porque es un deber humano, entonces que el peronismo lo reconozca y lo ponga no solo en los primeros decretos del 44, 45, en los derechos habilitados en el Congreso, en la Constitución del 49, hace que la Libertadora no pueda volver atrás en el 57 y tenga que reconocerlos como derechos. Exacto. Entonces, sobre eso no hay vuelta atrás, aunque el discurso lo diga, está en la gente, lo ves en la gente, lo ves. Y los curas villeros que retoman esa tradición, pero Llorens en Mendoza fue el primero en la Argentina, ¿eh? Venía de una tradición francesa, posguerra, del movimiento de Maús, pero acá la juventud, porque siempre dicen que Mendoza es muy conservadora, pero también hubieron momentos de mucho crecimiento, y bueno, algunos jesuitas se formaron en ese compromiso, y creo que está bueno traer esa historia porque nos identifica, nos constituye como sujetos políticos, ¿no? Y nos hace no estar tan poco reconciliados con la Iglesia, porque bueno, todo el tema cuando Francisco asume, la crisis económica del Vaticano, más la crisis con la pederastia, son temas que Francisco abordó, que no los ha resuelto totalmente, pero que hay un avance importante. Y me parece que la continuidad es lo que nos da posibilidad de tener esperanza, como decís vos. Escúchense, dijo Francisco, Sí. antes de morir, para seguir teniendo esperanza, que me parece que es importante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hablábamos recién de la cuestión económica y por la que atraviesa los países latinoamericanos y cómo Francisco inyectó esto en el término de la cultura del encuentro, ¿no? Entender puentes para, porque en realidad, realmente la fractura económica te produce una fractura social, y en Argentina se está notando esa grieta cada vez más. Y es cierto que de un lado, viste, agitan la violencia de una manera importante. Hay esperanzas, digamos, en la iglesia también de que pueda cerrar esa grieta, porque también entiendo que, viste, uno es muy argentino. Yo siempre digo, la cuestión del River Boca funciona fantástico para el fútbol.
Yo soy muy futbolero, soy bostero y está todo bien. Igual que acá nos jactamos de que los recitales la gente corea apasionadamente hasta los solos de guitarra. Está bien, eso funciona buenísimo, pero ¿no será también esa cuestión la que nos está, en términos sociales y económicos, haciendo de un River Boca todo? Digo, ahí es donde también entra la Iglesia y Francisco con el mensaje de, muchachos, paremos un poco la pelota y tendamos algún puente, si no, esto no termina bien. Sí. Un poco, bueno, nosotros trabajamos mucho con la matriz cultural Civilización y Barbarie, ¿no? Ujú. Que se impuso brutalmente, y lamentablemente, porque después la reproducimos, rosismo, antirrosismo, peronismo, antiperonismo, y en realidad hay que decir, bueno, la doctrina peronista no es, Perón tuvo la capacidad de juntar lo que venía ya con mucha fuerza. En parte el radicalismo también había levantado las tres banderas, el nacionalismo tenía un discurso muy potente, el socialismo también tenía mucha legitimidad, y entonces digo, la habilidad de Perón fue justamente ser como una gran aspiradora, decía un viejo profesor mío, ¿no? Absorber lo mejor de cada doctrina para hacer una doctrina nacional. Por eso es un movimiento que incluye, bueno, incluye sectores de derecha, de centro, de izquierda. Dentro de los dos movimientos, tanto radicalismo como peronismo, hay un entramado bastante grande y hay diversidades, ¿no? Y en distintas épocas, bueno, cada sector le ha tocado estar gobernando con un matiz diferencial, ¿no? Pero la posibilidad de diálogo de las tradiciones que consideramos nacionales es lo que de alguna manera el nacionalismo popular que abreva en el peronismo promueve, ¿no es cierto? Pero en diálogo, yo creo que En es muy diálogo. importante el diálogo. Sí. Pero aparte absolutamente industria nacional. Perdón, lo advertí. Industria nacional el peronismo, digo. Ok, ok. Digo, es tan identitario nuestro, es parte de la Argentina, no lo exportamos, lo cocinamos, lo hicimos acá y creo que tiene que ver también, por eso lo pasional. Es muy difícil ser peronista sin ser pasional. Es Pero muy difícil. también hay, digo, últimamente yo he estado trabajando algunos textos que han sido muy interesantes, que han propuesto los historiadores, que también es entender la pasión del antiperonismo. No, bueno, que es mucho más heavy, Eso no es menor porque ¿no? hoy si hay un sector absolutamente ideologizado es el antiperonismo. Sí, Y sí. bueno, hay un texto muy bueno de Grimson que explica cómo el antiperonismo fue primero que el peronismo, porque en realidad, previa formación de Unión Democrática, ya los partidos que estaban contra Claro. Perón se unifican, ¿no? Y si no entendemos también y entendemos esa lógica antiperonista, no vamos a poder salir. Yo creo que necesitamos hacer un salto superador, porque tenemos muchas cosas en común que nos están limitando la posibilidad de dar un salto hacia adelante, ¿no? Y eso Francisco creo que fue muy hábil. Él no se dejó identificar. Todos sabíamos que su corazoncito estaba con el pueblo y que el pueblo era peronista y ellos lo justificaban desde ahí, ¿no es cierto? Pero, viste, en la última entrevista que le hace Fontevecchia, habla de que su familia era Sí. radical. Entonces se sale y con eso puede ir por más. Y creo que Perón era muy hábil también cuando iba definiendo la doctrina, justamente en cada momento, porque la doctrina peronista también es lo que Perón decía que era, y en cada momento es capaz de incorporar más gente, ¿no? Hasta decir, bueno, peronistas somos todos. Claro. Entonces, la inclusión y no la exclusión tiene que ser el pensamiento político para un proyecto con esperanza. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Eso es muy interesante. Es sí. una conclusión y una Sí, síntesis. se me viene también, viste, hablando de cosas que pasan hoy, lo del Eternauta, hay una apropiación cultural inmediata de todos los sectores políticos, yo lo entiendo que así sea, pero a ver, si en este momento de caos social, o donde los valores son los de la violencia, es mejor a veces, como bien dijo Celina, que haya otro sector, en este caso la cultura, no la iglesia, que pueda impregnar algunos valores que son importantes y son más importantes que el partidismo político. Son más importantes que entren por ahí con una no identificación directa, antes que cada uno de los sectores intente apropiarse y manotear eso. ¿Para qué? Para que después lo que pueden llegar a intentar ver la serie y quedarse con algo positivo para la sociedad, no lo hagan por una cuestión partidaria. Bueno, a mí no me parece, lo veo mucho, y por supuesto que lo veo principalmente del lado hoy del partido oficialista. Pero bueno, también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Bueno,
La verdad que no me queda nada para agregar. Creo que tu síntesis nos tiene que obligar a hacer pensar. Creo que lo que decís, Nicolás, es también para reflexionar, digo, cómo llegamos a instaurar valores que tienen que ver, inclusive que trascienden al peronismo, como la solidaridad, la empatía y la unión nacional, que son parte de la doctrina peronista. Yo estoy convencida que nuestro pueblo ha sido feliz cuando nuestra patria ha sido grande y que han sido los periodos en que gobernó la verdadera doctrina peronista, porque la doctrina también se puede traicionar y lo hemos visto. Pero que son estos momentos los que nos tenemos que tomar para reflexionar, para pensar, porque de esto se trata, de construir la opción necesaria para que nuestro pueblo pueda volver a desarrollarse y crecer en solidaridad y en paz, con un gobierno que sea nacional y popular. Pero para eso hay que trabajar mucho y desde las bases, desde los militantes, desde todo aquel que crea que ser feliz implica desarrollarse en comunidad, porque solo, como decía Fabio, no se puede. Así que nada, gracias Eli, la verdad que hermoso. Muy bueno Hermoso los por dónde aportes de viró, Celina, aparte la charla, por dónde viró. Es lindo. Sí, la vamos a traer a la profe. Sí. Bueno, Ojalá no gracias. sea la última vez que No, venga cuando la ella, profe. cuando ella quiere, esta casa está abierta. Bueno, Por supuesto. gracias. Nos interesa y el reloj son los jóvenes. No te olvides de ver dónde están los jóvenes, de escucharlos, porque las cosas han cambiado y necesitamos tener mucha escucha hacia lo que ellos nos están pidiendo. Y por ahí Sin lugar a dudas. nosotros tenemos ese deber de relacionar pasado, presente y futuro para dar sentido a esto. Gracias. Convocar para agrandar, para crecer y para abrazar. Gracias por seguirnos. No se olviden de darnos me gusta, campanita, bueno, todo en todas nuestras redes. Seguirnos en Eva TV, el canal más federal y peronista de todo el streaming. Gracias a Cascote TV, a la Gore, a la Carola, Nico. Gracias, hermoso programa. Hermoso Saludos programa. al equipo, ahí que siempre banca. Siempre. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan Ahí la mejor es. semana posible. No se olviden que un hombre y una mujer hoy no se pudo jubilar porque no existe más moratoria. A no desanimar, a organizar la esperanza y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.